Padre Celestial, al comenzar nuestro estudio esta mañana, te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que nos hagas estar bien contigo en todos los aspectos, para que podamos recibir la luz que tienes para nosotros esta mañana. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, la presencia de tus santos ángeles para que podamos tener la atmósfera del cielo aquí con nosotros. Pedimos una bendición sobre la transmisión en vivo y la grabación que estamos haciendo. Pedimos que llenes nuestros vasos con la verdad de la lluvia tardía, que estás derramando a través de las tuberías doradas. Te pido que me escondas detrás de tu cruz para que los pensamientos, las ideas que compartas sean de tu sala del trono. Y te agradecemos por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en una serie sobre las dos tablas de Habacuc. La primera parte fue el respaldo de la hermana White a las dos tablas, la verdad en las dos tablas. La segunda parte, en la que hemos estado durante bastante tiempo, trata sobre estas dos tablas, como se tipifica en la profecía bíblica. El domingo comenzamos a examinar el misterio de la iniquidad, tal como se ilustra en la historia sagrada. Ayer examinamos el misterio de la iniquidad, tal como se representa en 2 Tesalonicenses, enfatizando que el fuerte engaño es el engaño que viene sobre el adventismo. Como se manifiesta en 2 de Tesalonicenses, enfatizando que el fuerte engaño es el engaño del adventismo. Y hoy vamos a poner un tercero, estudiar juntos, básicamente, en el misterio de la iniquidad, con el fin de poner un argumento en su lugar para que podamos volver a considerar estas dos tablas, como se tipifica en la profecía bíblica. Este será un estudio muy difícil para mí de compartir porque esto es como tener mucha hambre y entrar en un buffet con toda tu comida favorita y solo puedes elegir algunas de ellas, y hay muchas. Así que vamos a comenzar con una lectura larga y voy a hacer algunas afirmaciones sobre esta lectura larga y no intentar defenderlas para defender. Todas estas cosas tomarían mucho más tiempo del que tenemos. Y luego entraremos en el estudio. Así que vamos a sumergirnos porque todos tenemos otras cosas que hacer cuando termine la adoración. Esto es de El deseado de todas las gentes, set 18. Nuestro tema de hoy es Judas. Y vamos a mostrar que Judas cumplió el misterio de la iniquidad, la apostasía y la revelación de 2 Tesalonicenses en la historia de Cristo. Judas cumplió esto. Y al hacerlo está ilustrando la historia del adventismo. A pesar de la propia enseñanza del Salvador, Judas estaba continuamente promoviendo la idea de que Cristo reinaría como rey en Jerusalén. La alimentación de los 5,000 intentó lograr esto. Observa esto, intentó lograr esto. Él es quien instigó esto. En esta ocasión, Judas ayudó a distribuir la comida a la multitud hambrienta. Tuvo la oportunidad de ver el beneficio que estaba en su poder impartir a otros. Sintió la satisfacción que siempre viene al servir a Dios. Ayudó a llevar a los enfermos y sufrientes de entre la multitud a Cristo. Vio qué alivio, qué alegría y felicidad llegan a los corazones humanos a través del poder sanador, del restaurador. Podría haber comprendido los métodos de Cristo, pero estaba cegado por sus propios deseos egoístas. Judas fue él, primero en aprovechar el entusiasmo, excitado por los milagros de los panes. Fue él quien puso en marcha el proyecto de tomar a Cristo por la fuerza y hacerlo rey. Sus esperanzas eran altas. Su decepción fue amarga. Entonces, tiene un error como un laodicense, tiene una concepción equivocada sobre la dispensación de Cristo, así como los adventistas tienen una concepción equivocada sobre la dispensación del Espíritu Santo. Próximo párrafo. El discurso de Cristo en la sinagoga sobre el pan de vida fue el punto de inflexión en la historia de Judas, que fue el
discurso de Cristo en la sinagoga sobre el pan de vida fue el punto de inflexión en la historia de Judas. Él escuchó las palabras: a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Juan vio que Cristo. Juan 6:66. Juan vio que Cristo Ofrecía bienes espirituales en lugar de mundanos. Se consideraba a sí mismo como previsor y pensaba que podía ver que Jesús no tendría honor y que no podría otorgar una posición alta a sus seguidores. Decidió no unirse tan estrechamente a Cristo, de modo que pudiera alejarse. Él observaría y observó. Ahora, el punto de inflexión para Judas está justo aquí. Cuando Jesús dice: debes comer mi carne y beber mi sangre. Y se refirió a la historia bíblica del maná. ¿Y qué significa el maná? Que es, cuando el antiguo Israel fue probado con el maná, no entendieron qué era. Y Judas y la mayoría de las personas en ese sermón no entendieron lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo: yo soy el pan de vida. ¿Y qué debes hacer con el pan de vida? Debes comerlo. Bien. ¿Y qué dice Jesús en ese sermón? ¿Que este pan bajó del cielo? Así que en Juan capítulo 6, Jesús está identificando cuando el pan del cielo desciende del cielo. Es entonces cuando el símbolo divino desciende. ¿Y qué se supone que debes hacer? Se supone que debes comerlo. Y para el versículo 36 de Juan, capítulo 6, Jesús pierde más discípulos que en cualquier otro momento. Lo que separa a la mayoría de los discípulos de Cristo es esta enseñanza. El pan del cielo desciende, la prueba del maná, repitiendo la prueba del maná del antiguo Israel. Y para Juan 6, pierde a sus discípulos. Así que en esta historia, en Juan 6, tienes el empoderamiento del mensaje, el símbolo divino, descendiendo con el librito abierto en su mano, y a Juan se le ordena que lo coma. O tienes la historia de Sodoma. Jesús, como ilustra Sodoma, el fin del mundo. Y Ellen White usa a Lot y sus hijas para ilustrar a aquellas personas que salen de Babilonia al final del mundo. Y en la historia de Sodoma, Jesús y dos ángeles vienen a Abraham. ¿De dónde vino Jesús? Él descendió del cielo. ¿Y qué hizo Abraham? Les preparó un banquete. Van a comer. ¿Y qué hizo Satanás? Ella rechazó el mensaje profético. ¿No es así? ¿Y qué hizo Sara? Ella rechazó el mensaje profético. ¿No es así? Jesús le dijo a Abraham: dentro de un año vas a tener un bebé. Y ella se rió para sí misma. Y Jesús dijo: ¿por qué te reíste? Ella dijo: no me reí. Ella le mintió al Señor. Ella rechazó el mensaje profético. En el banquete, cuando el símbolo divino descienda, debes tomar el librito y comerlo. Esa es tu prueba. ¿De acuerdo? Y para cuando llegues a 666, la ley dominical, la mayoría de los discípulos están separados. Pero eso es otro estudio, pero quiero que veas, está justo aquí. Ese fue el punto de inflexión para Judas. Justo aquí, el 9:11. ¿De acuerdo? Ahora, observa el siguiente párrafo. Desde ese momento, en la obra de la hermana White, encontré varios lugares. Una de las cosas más difíciles de esta presentación fue reducir las citas. Y sé que vas a pensar cuando terminemos: ya tenía demasiadas como están, pero hay varios pasajes diferentes, donde la hermana White describe esta misma cosa con diferentes palabras en este párrafo. Desde ese momento, la prueba del pan del cielo, desde ese momento expresó dudas que confundieron a los discípulos. Introdujo versos de controversia y sentimientos engañosos, repitiendo los argumentos presentados por los escribas y fariseos contra las afirmaciones de Cristo. Todos los problemas pequeños y grandes, las cruces, las dificultades y los aparentes obstáculos para el avance del Evangelio, Judas interpretó como evidencia en contra de su veracidad. Introducía textos de las Escrituras que no tenían conexión con las verdades que Cristo estaba presentando. Estos textos, separados de su contexto, desconcertaban a los discípulos y aumentaban el desánimo que constantemente los presionaba.
Sin embargo, todo esto lo hacía Judas de tal manera que parecía que actuaba con conciencia. Y mientras los discípulos buscaban evidencia para confirmar las palabras del gran maestro, Judas los guiaba casi imperceptiblemente por otro camino. Así, de una manera muy religiosa y aparentemente sabia, presentaba los asuntos de una manera diferente a la que Jesús los había dado. Y le atribuía a sus palabras un significado que él no había transmitido. Las sugerencias eran constantemente emocionantes, un deseo ambicioso de preferencia temporal, y así desviaban a los discípulos de las cosas importantes que deberían haber considerado. Esta disensión sobre cuál de ellos debería ser el mayor generalmente era provocada por Judas. Ahora, hoy la cuestión es que aquí es donde comienza el debate. Isaías 27, dice, como en el día del viento del este. ¿Qué es 9:11? El debate va a comenzar, y en el adventismo estas técnicas idénticas que ella acaba de expresar, que Judas comenzó a usar en este momento contra los discípulos, son las que se utilizan contra este mensaje. Próximo párrafo. Te dije, no voy a tomarme el tiempo para defender esta primera lectura. Probablemente me tomaré el tiempo para defenderla cuando comencemos a estudiarla. Cuarto párrafo. Cuando Jesús presentó al joven rico la condición del discipulado, Judas se disgustó. Pensó que se había cometido un error. Si hombres como este gobernante pudieran estar conectados con los creyentes, ayudarían a sostener la causa de Cristo. Si Judas fuera recibido como consejero, pensó, podría sugerir muchos planes para el beneficio de la pequeña iglesia. Sus principios y métodos diferirían un poco de los de Cristo, pero en estas cosas se consideraba más sabio que Cristo. Ahora, si revisas el comentario de la hermana White sobre el joven rico, él pensaba que estaba sin pecado. Pensaba que había guardado los 10 mandamientos y Jesús le mostró que no los había guardado. Entonces, cuando la hermana White comenta sobre esto, dice que esta es la primera prueba. Esto es lo primero que tienes que hacer cuando vienes al Señor. Tienes que venir al pie de la cruz, reconocer tus pecados y arrepentirte. Este es el trabajo fundamental. Y a Judas no le gustaba el trabajo fundamental. Y en este contexto él dice, ya sabes, si hubieras mantenido al joven rico cerca, podríamos haber usado su dinero para construir una iglesia. Este fue el ataque fundamental en la historia de Judas. Los fundamentos atacaron al joven rico, justo donde se supone que debe estar. Siguiente párrafo. En todo lo que Cristo dijo a sus discípulos, había algo con lo que en su corazón Judas no estaba de acuerdo. Bajo su influencia, la levadura de la desafección. ¿Qué es la levadura de la desafección? Es el misterio de la iniquidad. Sí, es pecado, pero es el misterio de la iniquidad. Bajo su influencia, la levadura de la desafección estaba haciendo su trabajo rápidamente. Los discípulos ya no veían la verdadera agencia en todo esto, pero Jesús vio que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y así, abriendo un canal a través del cual influir en los otros discípulos. Esto, un año antes de la traición, Cristo declaró, ¿no os he elegido yo a los 12? Dijo, y uno de vosotros es un diablo. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Sin embargo, Judas no mostró oposición abierta ni pareció cuestionar las lecciones del Salvador. No hizo ningún murmullo exterior hasta el momento de la fiesta en casa de Simón. Después de aquí, ahora están en la fiesta en casa de Simón. Cuando María ungió los pies del Salvador, Judas manifestó su disposición codiciosa. Ante la reprensión de Jesús, su mismo espíritu pareció volverse amargo. El orgullo herido y el deseo de venganza rompieron las barreras, y la avaricia tan largamente consentida lo mantuvo bajo control. Esta será la experiencia de todos los que persisten en jugar con el pecado. Los elementos de depravación que no se resisten ni se superan responden a las tentaciones de Satanás, y el alma es llevada cautiva a su voluntad. Pero Judas no estaba completamente endurecido. Incluso después de haber prometido 2 veces, incluso después de haber prometido dos veces traicionar al Salvador, había oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, ¿cuántas veces va a hacer un contrato con Jesús?
3 veces. De acuerdo. Están aquí, aquí. Y finalmente entra y toma el dinero. Aquí. Es una combinación de 3-1. Porque después de que se da cuenta de que Jesús va a permitir que lo crucifiquen, se decepciona y regresa por 4ª vez y arroja el dinero a los pies. ¿De acuerdo? Después de la decepción. De acuerdo. Incluso después de haberse comprometido 2 veces a traicionar al Salvador, había oportunidad para el arrepentimiento. Este es un punto importante. Esto identifica exactamente dónde Judas y por lo tanto los adventistas del 7º día cerraron su probación. En la cena de la Pascua, Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el ministerio a los discípulos, pero el último llamado de amor no fue atendido. Entonces se decidió el caso de Judas, y los pies que Jesús había lavado salieron a la obra del traidor. Judas razonó que si Jesús iba a ser crucificado, el evento debía suceder. Su propio acto de traicionar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús no iba a morir, solo lo obligaría a liberarse. En cualquier caso, Judas ganaría algo con su traición. De cualquier manera, él fue. Él pensó que había hecho un buen negocio al traicionar a su Señor. Sin embargo, Judas no creía que Cristo se permitiera ser arrestado. Al traicionarlo, su propósito era enseñarle a Cristo una lección. Tenía la intención de desempeñar un papel que haría que el Salvador fuera cuidadoso de ahí en adelante para tratarlo con el debido respeto. Pero Judas no sabía que estaba entregando a Cristo a la muerte. ¿Cuántas veces, mientras el Salvador enseñaba en parábolas, los escribas y los fariseos se habían dejado llevar por sus impactantes ilustraciones? ¿Cuántas veces habían pronunciado juicio contra sí mismos? A menudo, cuando la verdad llegaba a sus corazones, se llenaban de ira y habían tomado piedras para lanzárselas, pero una y otra vez, él había logrado escapar. Dado que había escapado de tantas trampas, pensó Judas, ciertamente ahora no se permitiría ser capturado. Judas decidió poner el asunto a prueba. Si Jesús realmente era el Mesías, la gente por la que había hecho tanto se reuniría a su alrededor y lo proclamaría rey. Esto resolvería para siempre muchas mentes que ahora estaban en incertidumbre. Judas tendría el crédito de haber colocado al rey en el trono de David. Y este acto le aseguraría la primera posición junto a Cristo en el nuevo cielo, reino. El falso discípulo actuó su papel en traicionar a Jesús. En el jardín, cuando dijo a los líderes de la turba, a quien yo bese, ese es, apresadlo. Él creía plenamente que Jesús escaparía de sus manos. Entonces, si lo culpaban, podría decir, no. Les dije, que lo sujetaran bien. Judas contempló a los captores de Cristo actuando según sus palabras. Átenlo firmemente. Con asombro vio que el Salvador se dejaba llevar. Ansiosamente lo siguió desde el jardín hasta el juicio ante los gobernantes judíos. En cada momento esperaba que sorprendiera a sus enemigos apareciendo ante ellos como el Hijo de Dios y desbaratando todos sus complots y poder. Pero a medida que pasaban las horas y Jesús se sometía a todos los abusos que le infligían, un terrible miedo invadió al traidor de que había vendido a su maestro a la muerte. A medida que el juicio llegaba a su fin, Judas no pudo soportar más la tortura de su conciencia culpable. De repente, una voz ronca resonó en el salón, enviando un escalofrío de terror a todos los corazones. Él es inocente. Perdónalo, oh Caifás. La alta figura de Judas ahora se veía abriéndose paso entre la multitud sorprendida. Su rostro estaba pálido y demacrado, y grandes gotas de sudor en su frente. Corriendo hacia el trono del juicio, arrojó ante el sumo sacerdote las piezas de plata que habían sido el precio de la traición a su señor. Agarrando ansiosamente la túnica de Caifás, le suplicó que liberara a Jesús, declarando que no había hecho nada digno de muerte. Caifás lo sacudió con enojo, pero estaba confundido y no sabía qué decir. La perfidia de los sacerdotes fue revelada. Era evidente que habían sobornado al discípulo para traicionar a su maestro. ¡He pecado de nuevo!, gritó Judas, al haber traicionado sangre inocente.
Pero el sumo sacerdote, recuperando su compostura, respondió con desdén: ¿qué nos importa eso? ¿Ve tú a hacer eso? El sacerdote dijo: ocúpate tú de eso. El sacerdote había estado dispuesto a hacer de Judas su herramienta, pero despreciaban su bajeza. Cuando se volvió hacia ellos con confesión, lo despreciaron. Judas ahora se arrojó a los pies de Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios y suplicándole que se liberara. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue forzada de alma culpable por un terrible sentido de condenación y en busca de juicio. Pero no sentía un dolor profundo y desgarrador por haber traicionado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció ninguna palabra de condenación. Miró con compasión a Judas y dijo: para esta hora vine al mundo. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. Con asombro, contemplaron la paciencia de Cristo hacia su traidor. De nuevo se apoderó de ellos la convicción de que este hombre era más que mortal. Pero si él era el Hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no se liberaba de las ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Judas vio que sus súplicas eran en vano y salió corriendo del salón exclamando: es demasiado tarde, es demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Jesús crucificado y en un acto de desesperación salió y se ahorcó. ¿Se ahorcó antes de la crucifixión? El tiempo de gracia se cierra para el adventismo, antes de la ley dominical. La ley dominical es simplemente donde van a demostrar el carácter que prepararon antes de la ley dominical. La gente tiene un problema con que enseñemos que el tiempo de gracia se cierra en la ley dominical porque quieren escuchar un mensaje de paz y seguridad para sus oídos ansiosos. Pero si quieres ser técnico, el tiempo de gracia para el adventismo se cierra antes de la ley dominical. Continuando. Más tarde ese mismo día, en el camino desde el salón de Pilato hasta el Calvario, hubo una interrupción en los gritos y burlas de la multitud malvada que llevaba a Jesús al lugar de la crucifixión. Al pasar por un lugar apartado, vieron al pie de un árbol sin vida el cuerpo de Judas. Era una vista sumamente repugnante. Su peso había roto la cuerda con la que se había ahorcado en el árbol. Al caer, su cuerpo había sido horriblemente mutilado y los perros ahora lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados fuera de la vista, pero había menos burla entre la multitud y muchos rostros pálidos revelaban los pensamientos internos. La retribución parecía ya estar visitando a aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. Bueno, esta línea aquí la encuentro interesante. No sé cuán importante, pero la encuentro interesante. Si solo estás mirando en la historia de Judas, va a hacer un contrato con los judíos 3 veces. Primero. Segundo. Tercero, se va a decepcionar de que Jesús no se libere a sí mismo y va a regresar al Sanedrín nuevamente y arrojar el dinero al suelo. Pero acabamos de leer que su rebelión comenzó aquí en los Manates, pero inmediatamente después lo que lo desencadenó fue María en la fiesta de Simón. En la fiesta de Simón, donde María estaba, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y con el ungüento y besando sus pies. Entonces, al principio de la historia de Judas, tienes una fiesta en la casa de Simón con besos y lágrimas. Y al final tienes la última cena, tienes la fiesta y luego tienes a Judas. Saliendo la noche, sería el grito de medianoche saliendo. Y cuando engaña a Cristo, ¿con qué lo engaña? Con un beso. Bien, entonces tienes todo. Simplemente me parece interesante que el comienzo de la rebelión de Judas esté ilustrando el final de su rebelión. Pero esto es lo que queremos observar. Muy bien, ahora intentaremos estudiar esto. Instructor de la Juventud, 12 de julio de 1900. Youth Structure. Instructor de la Juventud, 12 de julio de 1900. La mirada que Jesús lanzó sobre el egoísta Judas, esto es, en la casa de María. Lo convenció de que el maestro había penetrado su hipocresía y leído su carácter vil y despreciable. Esto es,
Judas, viendo a María desperdiciar ese ungüento. Esta fue una reprensión más directa de la que Judas había recibido antes. Esto lo provocó y así se abrió una puerta. Ahora una puerta aquí, justo aquí, porque va a salir y va a hacer su primer pacto con los judíos para traicionar a Cristo, justo desde la casa de María. Y dice, aquí se abrió una puerta para Satanás. Así que hay una puerta que se cierra para Cristo, Judas. Y así se abrió una puerta por la cual Satanás pudo entrar para controlar sus pensamientos. En lugar de arrepentirse, planeó venganza. Herido por el conocimiento de su pecado y provocado a la locura porque su culpa era conocida, se levantó de la mesa y fue al palacio del sumo sacerdote, donde encontró al consejo reunido. ¿Qué hizo? Se levantó de la mesa. Justo aquí en esta historia, deja la mesa. Rechaza la mesa. Justo aquí en esta historia rechaza la mesa, rechaza la tabla o el gráfico. Pero pues allá es la mesa, pero eso prefigura la tabla, las tablas de Abacú o el gráfico. Está bien, se levantó de la mesa. Y fue al palacio del sumo sacerdote, donde encontró al consejo reunido. Estaba imbuido del espíritu de Satanás y actuó como alguien privado de razón. La recompensa prometida por su traición a su maestro fue de 30 piezas de plata, y por una suma mucho menor que el costo de una caja de ungüento, vendió al Salvador. En espíritu y práctica muchos se asemejan a Judas. Mientras haya silencio respecto al punto débil en su carácter, no se ve enemistad abierta. Pero cuando son reprendidos, la amargura llena su corazón. Ella está hablando sobre el adventismo allí. Así que la historia de Judas es la historia de muchos en el adventismo. Ese es el primer test. Se levanta de la mesa y hace el primer pacto con el Sanedrín. Ahora la Pascua está aquí abajo, bien la cruz. Así que la siguiente cita del deseado de todas las gentes dice, antes de la Pascua Jesús se había reunido una segunda vez. Judas se había reunido una segunda vez. Así que aquí está su segunda manera. Marca. Ha pactado una segunda vez antes de la Pascua. Y luego salta un poco. Dice, antes de la Pascua, Judas se había reunido una segunda vez con los sacerdotes y los escribas y había cerrado el contrato para entregar a Jesús en sus manos. En la segunda manera, marca, él cerró el contrato. En el segundo hito, él cerró el contrato. Así como los protestantes en los Estados Unidos cerraron sus puertas al mensaje de Miller y como cerraron la puerta en la ley dominical, Judas cerró el contrato para entregar a Jesús en sus manos. Ahora bajando, dice, Judas ahora estaba ofendido por el acto de Cristo de lavar los pies de los discípulos. Ahora está en la fiesta. Si Jesús podía humillarse tanto, pensó, no podía ser el rey de Israel. Toda esperanza de honor mundano en el reino temporal fue destruida. Judas estaba convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verlo degradarse a sí mismo como él pensaba, se confirmó en su propósito de renegar de él y confesar que estaba engañado. Estaba poseído por un demonio y resolvió completar el trabajo que había acordado hacer al traicionar a su Señor. Ahora esto es entre la segunda reunión y la tercera reunión. Está justo aquí en la fiesta de la Pascua. Judas decide que va a seguir adelante con ella. ¿De acuerdo? La decisión final. Y lo que estamos diciendo es, Jesús nunca seleccionó a Judas para ser un discípulo. Él es el único discípulo que Jesús no seleccionó. Los discípulos llevaron a Judas a Jesús y dijeron, es un buen tipo, es alto, es inteligente. Y así, desde el principio, Judas estaba cumpliendo el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad estaba operando antes de que llegara la prueba del maná. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Pero vamos a ver eso justo aquí, en este periodo de tiempo, antes de la tercera marca. La apostasía viene primero para que el hombre de pecado sea revelado.
Así que estamos alineando esto con Tesalonicenses, aunque estamos mirando la historia de Judas y la historia del adventismo. La decisión final. En sorpresa y confusión ante la exposición de su propósito, Judas se levantó apresuradamente para salir de la habitación. Después de que Jesús les dice en la última cena que uno de ustedes me va a traicionar. Y finalmente se da cuenta de que Jesús acaba de identificar que es él, se levanta apresuradamente para salir de la habitación. Entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Él entonces, habiendo recibido el bocado, salió inmediatamente y era de noche. Era de noche. Y fue rápido. Y el clamor de medianoche se extendió como un incendio, como una ola gigante. Este es el clamor de medianoche. Esto es entre la segunda reunión y la tercera reunión. El clamor de medianoche de muerte para Judas. ¿Sería eso sinónimo de levantarse de esta mesa por segunda vez, el rechazo de la segunda mesa? No, no. El rechazo de la segunda tabla, de las tablas de Abacú, de la tabla del segundo gráfico. Rechazaron la segunda mesa antes de 1844. ¿No rechazaron la segunda tabla antes de 1844? Hasta que se tomó este paso, Judas no había pasado más allá de la posibilidad de arrepentimiento. Pero cuando dejó la presencia de su Señor y de sus compañeros discípulos, la decisión final ya había sido tomada. Había cruzado la línea del límite. Cruzó la línea del límite justo aquí. Este es el primer alejamiento. Ahora se ha alejado completamente. No hay vuelta atrás. Y se aleja entre la segunda y la tercera prueba. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo aquel que ahora lo permite continuará restringiendo. El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que el misterio de la iniquidad ya está orando, solo que todavía está el que lo retiene. Primero habrá un alejamiento. Está siguiendo la aplicación. Maravillosa había sido la paciencia de Jesús al tratar con esta alma tentada. Nada que pudiera hacerse para salvar a Judas había quedado sin hacer. Después de que él había pactado 2 veces traicionar a su Señor, Jesús aún le dio la oportunidad de arrepentirse. Al leer el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo le dio a Judas la evidencia final y convincente de su divinidad. ¿Cuál es la evidencia convincente de la divinidad de Cristo? Los adventistas necesitan comprender esto. ¿Cuál es la evidencia convincente de la divinidad de Cristo? Esta fue para el falso discípulo la última llamada al arrepentimiento. No se había escatimado ningún llamado que el corazón divino humano de Cristo pudiera hacer. Las olas de misericordia, rechazadas por el orgullo obstinado, regresaron en una marea más fuerte de amor subyugante. Pero aunque sorprendido y alarmado por el descubrimiento de su culpa, Judas se volvió aún más decidido. Desde la cena sacramental salió para completar la obra de traición al pronunciar el ay sobre Judas. Cristo tenía un propósito de misericordia hacia sus discípulos. Así les dio la evidencia culminante de su mesianismo. ¿Cuál es la evidencia culminante de su mesianismo? Os lo digo antes de que suceda, dijo, para que cuando suceda creáis que yo soy. La profecía es la evidencia culminante de su mesianismo. La profecía es la evidencia que convincente de su divinidad. ¿Qué estaba rechazando Judas? La profecía. Si Jesús hubiera permanecido en silencio, en aparente ignorancia de lo que iba a sucederle, los discípulos podrían haber pensado que su maestro no tenía previsión definida y había sido sorprendido y traicionado en manos de la turba asesina. Un año antes Jesús les había dicho a los discípulos que había elegido a 12 y que uno era un diablo.
Ahora sus palabras a Judas, mostrando que su traición era plenamente conocida por el Maestro, fortalecerían la fe de los verdaderos seguidores de Cristo durante su humillación. Y cuando Judas llegara a su terrible fin, recordarían el lamento que Jesús había pronunciado sobre el traidor. La historia de Judas enfatiza el propósito de la profecía como siendo la evidencia culminante de la divinidad de Cristo. Y muestra que los Judas en el adventismo, esto es lo que rechazan. Bueno, así que volvamos a repasar esta historia una vez más. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Review and Herald, 16 de noviembre de 1897. Pero Judas había abierto la puerta de su corazón, las cámaras de su mente, a las tentaciones de Satanás. El enemigo había sembrado en su corazón y mente la semilla que él comunicó a sus hermanos. ¿No ese es el misterio de la iniquidad? ¿Qué semilla estaba en su mente? La semilla de Satanás, y él la estaba comunicando. Aquí el misterio de la iniquidad ya está en acción en la historia de Judas. Las dudas cuestionadoras que fueron transmitidas a las mentes de sus hermanos, hombre que profesaba ser un seguidor de Cristo, mientras no llevaba el precioso fruto revelado en la vida de Cristo, sería un canal de oscuridad para los otros discípulos, en el tiempo de prueba y tribulación que pronto llegaría. Y eso fue incluso entonces sobre ellos. Él presentó tantas acusaciones contra sus hermanos que estaba contrarrestando la lección de Cristo. Por eso, Jesús lo llamó un diablo. Reviewing Herald, 12 de mayo de 1903. Entre los discípulos elegidos de Cristo había un representante de Satanás. Nota esa frase. Esto es importante para nosotros. Judas es un representante de Satanás y hay otros. Personas y poderes que se identifican como representantes de Satanás. Y queremos asegurarnos de entender que Judas es un símbolo intercambiable con esos otros símbolos. De acuerdo. Entre los discípulos elegidos de Cristo había un representante de Satanás. A lo largo de la historia del mensaje del tercer ángel, que somos nosotros, esto es el adventismo, se han encontrado entre los creyentes hombres que han hecho mucho daño a la causa de Dios. Estos hombres son manchas en nuestra fiesta de caridad, cizaña entre el trigo, lobos entre las ovejas, listos para morder y devorar. Disfrutando de dar falso testimonio, dañan cruelmente la reputación de otros. Cada uno de ellos será recompensado según sus obras. Dios ha designado un día en el cual juzgará al mundo. Entonces se hará la separación entre el trigo y la cizaña. En ese día se revelará claramente que aquellos que buscan destruir la reputación de los siervos de Dios son hipócritas. De sus propios labios nacerá el testimonio que despejará de sospechas a aquellos contra quienes han informado mal. La hermana White simplemente está diciendo aquí que las personas en el adventismo que están luchando contra el mensaje profético son representantes de Satanás. Han sido tipificados por Judas. Son cizaña, son lobos, pero se va a revelar quiénes son. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Hay una apostasía primero, que el hombre de pecado será revelado. ¿Qué se va a revelar aquí? ¿Qué dijo ella en el mensaje del tercer ángel? El representante de Satanás va a ser revelado en la historia del adventismo. ¿Es eso lo que te dice? Eso es lo que dice. Signos de los tiempos, 18 de julio de 1895. Señales de los tiempos, 18 de julio de 1995. Y tratamos con esto ayer. Puede que no lo hayas recordado. ¿Quiénes son aquellos que tienen gran luz y oportunidades? Adventistas del séptimo día. De acuerdo. Judas, dice Jesús. Judas había tenido gran luz. Había tenido muchas oportunidades para entender cuáles eran los requisitos de Dios. Contado entre los 12, había escuchado las lecciones de Cristo, había oído la verdad y no tenía excusa para no formar un carácter a semejanza de Cristo. Si aquellos que vienen bajo la preciosa influencia de la verdad no se transforman en carácter, irán como Judas de la luz a la oscuridad. ¿Y cuán grande será su oscuridad?
Los adventistas del séptimo día han sido tipificados por Judas, aquellos que se negaron a alinear su vida con la luz y las oportunidades que se nos han dado. Primero hay una apostasía. Esto, para mañana, toda la razón para mí, desde mi lógica, toda la razón por la que pasé el tiempo con el misterio de la iniquidad y para llegar a esta historia fue para que pudiéramos ver esto, la apostasía primero, para mañana y lo que sigue. Conflicto siglos 43. Pero Judas no caminó en la luz tan graciosamente. Se le había dado gran luz y oportunidades, pero Judas no caminó en la luz tan graciosamente permitida para brillar sobre él. Al indulgir en el pecado, invitó las tentaciones de Satanás. Sus rasgos de carácter malvado se volvieron predominantes. Cedió su mente al control de los poderes de la oscuridad. Se enfureció cuando sus faltas fueron reprendidas, y así fue llevado a cometer el terrible crimen de traicionar a su maestro. Así hacen todos los que albergan el mal bajo una profesión de piedad. Odian a aquellos que perturban su paz condenando su curso de pecado. Cuando se presenta una oportunidad favorable, ellos, como Judas, traicionarán a aquellos que por su bien han buscado reprenderlos. Va a suceder. La hermana White también lo dice. Los antiguos adventistas son los que vienen y muestran a los católicos dónde estamos viviendo. Ella lo dice. Testimonios de la hermana Kindle 4. Si Satanás puede emplear a creyentes profesos para actuar como acusadores de los hermanos, está justamente complacido, porque aquellos que hacen esto le están sirviendo tan verdaderamente como lo hizo Judas cuando traicionó a Cristo. Aunque puedan estar haciéndolo por ignorancia, Satanás no es menos activo ahora que en los días de Cristo, y aquellos que se prestan a hacer este trabajo manifestarán su espíritu. Será revelado, será manifestado. ¿Cuándo se manifiesta tu espíritu? En una crisis. ¿Cuándo es la crisis? Domingo largo. Está bien. Primero hay una apostasía. Cuando es la crisis, ley dominical. ¿Está bien? Primero hay una apostasía. Está bien. Primero la apostasía, Review and Herald, 31 de julio de 1888. En los días del apóstol Pablo, los hermanos de Tesalónica estaban bajo la impresión errónea de que el Señor regresaría en su tiempo. Y Pablo escribió para corrija esta falsa impresión, indicando qué eventos Y Pablo escribió para corregir esta falsa impresión, indicando deben ocurrir antes de que pueda tener lugar el advenimiento. Él declaró, nadie os engañe de ninguna manera, porque este día no vendrá, a menos que primero venga una apostasía, y que se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo, que se llama Dios o que adora. De modo que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios. El hombre de pecado debía surgir y hacer su obra de exaltación y blasfemia antes de que los hermanos pudieran esperar la venida del Señor. Ese gran evento debía ser precedido por una apostasía. Se revelaría una forma de anticristo, y la levadura de la apostasía debía obrar con poder creciente hasta el fin de los tiempos. No debemos sorprendernos en exceso al ver la amplia decadencia de la fe y la piedad. He estado dando mi testimonio durante los últimos 40 años. Que habría quienes se apartarían del camino preparado para que los redimidos del Señor caminen en él. ¿Cuál es ese camino? Es el camino antiguo, es el camino al cielo. Y ¿cuál es ese camino? Son las sendas antiguas, el camino al cielo. Y ¿por qué en su primera visión dice que se caen del camino? Niegan el clamor de medianoche que se estableció detrás de ellos. Y no mantienen sus ojos en Cristo delante de ellos. Así que va a haber una apostasía en el adventismo. 2 Tesalonicenses 2, 6, 8 dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 6 al 8 dice, y ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algo lo retiene.
Tiene al papado de ascender al poder. ¿Qué es ese algo? La Roma pagana retiene a la Roma papal. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo aquel que ahora lo detiene, lo detendrá hasta que sea quitado de en medio. Y entonces se revelará aquel inicuo, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí, si estamos mirando esta línea en términos de Pablo, Pablo está hablando en el primer siglo. Él dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Sabemos por la historia profética que la apostasía ocurre en el tiempo de Pérgamo, que el hombre de pecado va a ser revelado en el tiempo de Tiatira, 538. Ese es el esquema básico de Pablo. Pero vemos con Judas que el misterio de la iniquidad estaba trabajando con él desde el principio. Y en la última cena, él cae para revelar al hombre de pecado. El hombre de pecado tiene que ser revelado. Y en Review and Herald, la hueste angélica que observó las escenas de la traición y crucifixión de Cristo sabía que fue Satanás quien entró en Judas y lo llevó a traicionar a Cristo en manos de la turba asesina. ¿Quién traicionó a Cristo? Judas. Judas había sido guiado por Satanás, pero ¿quién lo traicionó? Judas. Ellos también sabían también que fue él quien impulsó a la multitud a gritar, crucifícalo, crucifícalo, y libéranos a Barrabás. El hombre de pecado necesitaba ser revelado. Era necesario que hubiera una caída de Judas para que Barrabás fuera revelado. Barrabás. El nombre proviene de dos nombres. Bar, que significa hijo, de Abba, que significa padre. Él es un falso Cristo. Crucifícalo, crucifícalo, y libéranos a Barrabás. Satanás ha revelado ahora su verdadero carácter como mentiroso y asesino. Él ve que el mismo espíritu con el que gobernaba a los hijos de los hombres, que ahora estaban bajo su poder, lo manifestaría, si se le permitiera, para controlar la inteligencia del cielo. La cuestión está resuelta en todos los mundos, que no hay lugar para él en todos sus dominios. Entonces, lo que estoy diciendo, si lo entiendes, es que Judas es un símbolo de la Roma pagana, si estamos tratando con dos tesalonicenses en la historia que Pablo está abordando. Roma pagana, el misterio de la iniquidad trabajando en los días de Pablo. Roma pagana, Judas está allí. Está haciendo su trabajo entre los discípulos, pero en la última cena se aparta y muere. Cierra su tiempo de gracia antes de la cruz, pero en la cruz Barrabás es revelado. Hombre de pecado. Testimonios para los ministros, página 409. Ministros no santificados se están alineando contra Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo en la misma frase. ¿Qué es eso? Ese es el misterio de la iniquidad. Eso es casarse con esposas paganas. Eso es mezclar la luz y la oscuridad. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo en la misma frase. Mientras profesan recibir a Cristo, abrazan a Barrabás. Y con sus acciones dicen no a este hombre, sino a Barrabás. Que todos los que lean estas líneas presten atención. Satanás ha presumido de lo que puede hacer. Él piensa disolver la unidad por la cual Cristo oró que existiera en su iglesia. Él dice, saldré adelante. Satanás dice, saldré adelante y seré un espíritu mentiroso para engañar a aquellos que pueda, para criticar, condenar y falsificar. Que el hijo del engaño y el falso testimonio sea acogido por una iglesia que ha tenido gran luz. ¿Qué iglesia ha tenido gran luz? Por una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia descartará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá las afirmaciones más irracionales y suposiciones falsas y teorías falsas. Satanás se ríe de su necedad porque él sabe lo que es la verdad. Muchos, no, algunos, no unos pocos. Muchos se pararán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa profecía en sus manos, encendida con la antorcha infernal de Satanás.
Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán removidos del pueblo que cree saber tanto. Si hubieras sabido, dijo Cristo, incluso tú, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ocultas de tus ojos. Bien, lo que estoy diciendo es que Judas es un tipo de Roma pagana y Barrabás es un tipo de Roma papal. Déjame poner esto en el registro. Vamos bastante bien con el tiempo. En lugar de caminar en la luz, Judas eligió retener sus defectos. Deseos malignos, pasiones vengativas, pensamientos oscuros y sombríos fueron alimentados hasta que Satanás tuvo control total del hombre. Judas se convirtió en un representante del enemigo de Cristo. Gran controversia 4:39. Así mientras el dragón, Conflicto de los siglos 439. Así mientras el dragón, en el capítulo 12 de Apocalipsis, ese es Satanás, ¿verdad? Eso es lo que dice Apocalipsis 12. Así, mientras el dragón representa principalmente a Satanás en un sentido secundario, es un símbolo de la Roma pagana. Entonces, ¿es la Roma pagana un representante de Satanás? Al igual que Judas, lo fue. Bien, Barrabás. El pueblo de Israel había hecho su elección señalando a Jesús. Habían dicho no a este hombre, sino a Barrabás. Barrabás, el ladrón y asesino, era el representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. A Barrabás iban a tener. Al hacer esta elección, aceptaron a aquel que desde el principio fue un mentiroso y un asesino. Satanás era su líder. Como nación, actuarían bajo su dictado. Sus obras harían, su dominio debían soportar. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo sentiría la crueldad de Barrabás mientras el tiempo durara. Así que Barrabás es un representante de Satanás. Gran controversia, página CIPAI. Para asegurar conflicto de los siglos, página, ganancias y honores mundanos, la iglesia fue llevada a buscar el favor y apoyo de los grandes hombres de la tierra. Y habiendo así rechazado a Cristo, fue inducida a ceder lealtad al representante de Satanás, el obispo de Roma. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que en 2 Tesalonicenses, Judas es la Roma pagana que está reteniendo el ascenso de Barrabás. que en segunda de Tesalonicenses, Judas es la Roma pagana que está deteniendo el ascenso de Barrabás. Hasta que se ha quitado de en medio, hasta que haya una apostasía. Y luego Barrabás es revelado. Papal Roma. ¿Ves la lógica? Roma papal. ¿Ven la lógica? Pero a lo largo de todo, si lo has estado viendo, los pasos de Judas son los pasos del adventismo. Y la tercera prueba del adventismo es la ley dominical. Por lo tanto, antes de la ley dominical, en la noche, entre la segunda prueba y la tercera prueba, antes de la ley dominical, el adventismo cerrará la puerta de su tiempo de prueba y uno comenzará a recibir la plena efusión del Espíritu Santo. Y la otra clase, el fuerte engaño. Primeros Escritos, página 268. Vi que había algunos como Judas entre aquellos que profesaban estar esperando a su Señor. Satanás los controla, pero ellos no lo saben. Estas personas, las vírgenes insensatas, no lo saben. Juan y Judas son representantes de aquellos que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir el modelo divino. Ambos estuvieron estrechamente asociados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía serios defectos de carácter y cada uno tenía acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad estaba aprendiendo de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solo un oyente. Uno, muriendo diariamente al yo y venciendo el pecado, fue santificado a través de la verdad. El otro, resistiendo el poder transformador de la gracia y complaciendo deseos egoístas,
fue llevado a la esclavitud de Satanás. Jesús dijo en su oración por los discípulos: aquellos que me diste los he guardado, y ninguno de ellos se ha perdido, sino el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Es un representante de Satanás, porque es el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque es el hijo de pecado en segunda de Tesalonicenses. El hombre de pecado, el hijo de perdición. El traidor de Cristo podría haber tenido vida eterna si hubiera sido un hacedor de las palabras de Cristo y no solo un oyente. Judas tuvo las mismas oportunidades, los mismos privilegios que los otros discípulos. Escuchó las mismas lecciones preciosas, pero no logró practicar los principios establecidos por nuestro Señor y no quiso ceder sus opiniones e ideas para recibir la enseñanza del cielo. La práctica de la verdad que Cristo requería estaba en desacuerdo con los propósitos y deseos de Judas. Lección tras lección caía sin ser atendida en los oídos de Judas. ¿Cuántos hoy en día siguen sus pasos? A la luz de la ley de Dios, los hombres egoístas ven sus caracteres malvados, pero no logran hacer la reforma requerida y pasan de un estado de pecado a otro. Las lecciones de Cristo son aplicables a nuestro propio tiempo y generación. Él dijo: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que creen en mí por medio de su palabra. El mismo testimonio se nos trae en estos últimos días, como se le trajo a Judas. Las mismas lecciones que él sintió hacer prácticas en su vida. Llegan a hombres que escuchan y sin embargo cometen un error similar porque no abandonan su pecado. El 11 de septiembre, Jesús da el sermón de Juan 6, que debes comer el librito. Debes comer mi carne y beber mi sangre. Pero Judas se revela y comienza a desorientar, desviar. Judas, nos damos cuenta por esta historia de tu maravillosa paciencia y misericordia y que aún nos has dado tiempo para llegar al pie de la cruz y arrepentirnos y entrar en esa obra de transformación que estás completamente dispuesto a terminar. Pedimos que si estamos en esa situación, en esas circunstancias, nos des el valor para cumplir con ese alto llamado. Pedimos una bendición sobre el trabajo que se está llevando a cabo aquí en la grabación y en la transmisión en vivo. Y al separarnos para realizar nuestras diversas actividades, pedimos que bendigas nuestro servicio del día para ti, que pueda ser productivo y seguro. Y una obra que te glorifique. Te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.